Buenas, ¿qué tal estáis? Cuando hablamos de conciencia, ¿de qué creéis que estoy hablando? ¿Qué creéis que es la conciencia? Y no solo eso, ¿qué sabéis sobre cómo funciona vuestro alrededor, vuestra realidad? Si pensamos en funciones de quién maneja todo lo que es la percepción de realidad, os diría que es vuestro cerebro. Acordaros que estamos hablando del concepto físico, no del concepto espiritual o energético, sino en un mundo físico. El cerebro es quien gobierna y quien hace que todo esto sea posible. Ese órgano hace mucho más que procesar una cierta inteligencia egoica, la percepción de los sentidos, la percepción de la realidad. Hace mucho más que eso. Hace mucho más que eso. Porque no es solo un vehículo para que tú veas, escuches interacciones con la realidad y con las demás personas que hay a tu alrededor. No, va mucho más allá que todo esto. Fíjate, cuando una persona tiene, por ejemplo, una situación llamada experiencia cercana a la muerte, todos dicen algo en común. Las personas que tienen este tipo de experiencias dicen que atraviesan las paredes, atraviesan los techos, son atravesados por personas, por objetos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? El cerebro, además de sentidos y de conciencia egoica, tiene una función que es bastante desconocida para todo el mundo. Codifica la realidad. Codifica cómo se va a comportar toda la realidad. No solo en tema de visión, de ver cómo es un entorno, de olfato, de tacto, de gusto, de oído, sino que también, gracias a la codificación del cerebro, tú no puedes atravesar una pared o no te puede atravesar un objeto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque codifica lo que es la frecuencia de la realidad con tu cuerpo, con tu cuerpo. Todos los seres vivos del planeta tienen conciencia, tienen algo que los pone en esa vibración, la vibración de la realidad. Y esa realidad es inmutable mientras estés en un cuerpo físico. Ahora bien, cuando abandonas el cuerpo físico, como por ejemplo una experiencia cercana a la muerte, ¿qué pasa? Pues que como eres conciencia pura, real, puedes atravesar todo lo que es necesario, tener un cuerpo, perdón, un cerebro físico para que tú, cuando tocas la pared, no la atravieses. Es algo que mucha gente se le escapa y dice, ¿por qué, por ejemplo, la energía puede atravesar las cosas? Porque no hay una cárcel que te ata a la realidad. El cuerpo, todos los cuerpos, ya sea de personas o animales, están codificados para que la realidad siga unas reglas. Las reglas de no atravesar una pared, de no atravesar un techo, etcétera, etcétera. En cambio, cuando ya no estamos sujetos a esas leyes, eso ya no afecta para nada. Fijaros que la materia que es energía coagulada, si tú mirases a través de, si existiese un microscopio lo suficientemente potente para ver lo que es la materia por dentro, es vacío. O sea, es una minúscula parte energía y el resto es un vacío absoluto. Por eso, por eso entender el por qué el cerebro tiene que codificar esa, mm, esa resistencia, ¿no? Esa manera de que tú no atravieses nada, porque si no fuese por eso, la realidad no sería viable. Tú atravesarías las paredes, las puertas, te atravesarían los objetos, no podrías tocar nada, porque atravesarías el objeto. Por lo tanto, desde la perspectiva de un cuerpo físico, el cerebro, aparte de los sentidos y del entorno espacial de a tu alrededor, codifica la energía para que tú estés en ese lugar. Pero
aún hay mucho más. Si hablamos de tema de desfase, te diré que la información que recibe el cerebro es del desfase donde él se encuentra, pero que cuando accedemos a un siguiente desfase, eso ya no es así. El cerebro se codifica para que recibas la información, las imágenes, el olfato, el sabor, escuchar de ese otro desfase y solo se centra en esa energía. Es decir, el desfase cero, si entras en el 1, por ejemplo, deja de existir para ese cerebro. ¿Por qué? Porque ha entrado en modo de recepción de otra frecuencia. Esto es muy, muy importante, porque si no fuese así, todas las realidades se entremezclarían entre ellas. Sería inviable. Sería un galimatías tan fuerte que nadie podría asumir ni aguantar algo tan monstruoso, porque serían infinidad de situaciones en el mismo momento. Por lo tanto, el cerebro da coherencia al desfase donde tú te encuentres. Es la antena receptora. Cuando tú abres el desfase, el cerebro empieza a modular en esa otra, perdón, en esa otra realidad. Por lo tanto, poco a poco va recibiendo la información hasta que se va integrando completamente en ella y tú vives esa realidad y las demás no existen para ti. No existen para ti, porque tu receptor de realidad está codificando a otra frecuencia. Y si sumamos que abres otro canal de desfase y entras, por ejemplo, en el 2, volverá a hacer lo mismo. Volverá a codificar otra realidad con sus características, con sus pormenores, y tú desde ese sitio, el desfase 1 y la fase 0 de nacimiento dejarán de existir para ti. Por lo tanto, no se mezclan las realidades, no se mezclan en ningún momento. ¿De acuerdo? No se mezclan porque están muy diferenciadas entre sí. Como hablé en el vídeo anterior de los multidesfases y el desfase, ahí sí que puede haber un punto de unión, como una especie como de superposición, depende del entorno. Depende del entorno, te puedes encontrar con una integración de un multidesfase en tu fase, ya sea de nacimiento o una adquirida. Pero en este caso, el cerebro, en cuanto a relación a desfases lineales, lo que hace es codificar. Es como siempre he dicho, como un mando a distancia. La televisión es la misma. Tú cuando cambias de emisora de televisión, ¿qué haces? Le das a un botón y te cambia. Si estás en una emisora 1 y quieres pasar a la 2, para la televisión deja de existir el 1, completamente no existe, y te da la señal del número 2. Y así sucesivamente. Si cambias al 3, lo mismo al 4, lo mismo y así indefinidamente. Por lo tanto, tu cerebro, perdón, actúa igual que el televisor. Tú, cuando entras en el desfase, recibes, para que me entendáis, ese canal de televisión. Y solo existe ese canal de televisión, con todos los entornos, con todas las personas, las experiencias, todo está ahí. Tú, vayas donde vayas, estarás sintonizando ese canal y ese canal, sea tu existencia, no va a cambiar, no va a dejar de existir ese canal. Siempre estará allí, a menos que tú hagas otra apertura de desfase y accedas al siguiente, donde cuando entres ocurrirá lo mismo que pasó con el anterior, sino que poco a poco se irá integrando nueva información de ese canal, de ese desfase, y esa será tu realidad hasta o tires para atrás y vayas al anterior o accedas a uno nuevo. Eso es una habilidad sorprendente del cerebro y completamente desconocida. La gente no sabe eso. La gente se cree que el cerebro procesa la interacción con la realidad y con los otros seres humanos, animales, paisajes, etcétera, etcétera. No, y va mucho más que eso. El cerebro es cuántico. Es cuántico. Cuando tú procesas información, hace lo que se llama entrelazamiento cuántico. Se entrelazan entre esas partículas y queda registrado tanto fuera como dentro. Siempre hay una interacción y se está grabando toda la realidad. Toda esa realidad se puede recuperar después, como comentamos
en un capítulo anterior. Todo es recuperable. ¿Por qué? Porque queda entrelazado. Queda entrelazado. Y tú, solo poniéndote en la tesitura, puedes recuperar la información. Incluso, eso es muy importante, información en la cual tú no estás involucrado. Tú no estás involucrado, sino que haciendo un llamado, accedes mediante, usando habilidades que se aprenden en las formaciones para que tú, el cerebro, recepcione esa información que le estás demandando. Por lo tanto, el cerebro, aunque sea físico, porque ves, forma parte del cuerpo físico, esto no es innegable. Tu cuerpo físico nació con un cerebro. Tiene capacidades mucho más allá de lo que se aprende en la escuela, en el instituto o en la universidad. Tiene capacidades de recepción de información y de cambio de realidad. La frecuencia cambia y ese canal también, dando posibilidades a que tú vivas desde una realidad completamente diferente. Por lo tanto, el cerebro es una máquina impresionante, ¿vale? Físicamente hablando, es una máquina impresionante. Que después somos energía, somos un vehículo energético, sí, evidentemente. Y ese vehículo es eterno, el cerebro no. El cerebro, cuando tú atravieses el portal de finiquitar la existencia de este cuerpo físico, dejará de existir, dejará de funcionar, y serás tu vehículo energético, serás tú realmente. Pero ojo, no le quitemos mérito al cuerpo físico y esa máquina tan impresionante llamada cerebro, porque tú tienes un potencial que va mucho más allá de todo lo que tú crees, tanto físicamente hablando y evidentemente energéticamente hablando, porque cuando entramos en un desfase, entramos con todo, entramos con el cuerpo físico y con el cuerpo etérico, con el cuerpo de información energética, entramos con todo. Y esa combinación hace que tú vives la experiencia con total lujo de detalles. Una experiencia que, igual que en el fase 0, que es la actual, cuando entras en el 1, se integra de la misma manera que en el 0 y la vives con la misma intensidad, con la misma potencia. No hay diferencias. No hay diferencias. Te cambian los síntomas de acceso, te cambian la información que estás recibiendo, te cambia todo. Pero más allá de esto, no hay diferencia para ti. Lo vas a vivir con igual intensidad. Te darás cuenta que pasan cosas muy diferentes, depende del desfase, que pasan cosas muy diferentes respecto a tu desfase de origen. Y eso es porque la información que está reproduciendo tu cerebro, que está recibiendo tu cerebro, es muy diferente, es diferente o muy diferente o completamente en las antípodas a tu información de origen. Por eso es tan importante entender cómo funciona todo esto. Estos programas pequeños que duran 10 minutos o un poquito más que estoy dando, te están dando pautas para que entiendas tu relación contigo, la realidad, el cosmos, la energía y las multidimensiones. Si te das cuenta, te estoy dando pequeños tips para tu reconocimiento de tu posición actual en este universo infinito, entre comillas infinito, y en los demás universos existentes. Por lo tanto, imagen de hoy, información de hoy. Tú eres mucho más que una conciencia encerrada en un hueso de calcio, en un cráneo de calcio. Eres completamente independiente y completamente libre de manejar toda la realidad desde una posición divina, de divinidad. Una posición impresionantemente infinita, incalculable y no hay palabras, ¿de acuerdo? No hay palabras para decir el potencial que tienes no solo en tu interior, sino en todo ese regalo llamado vida y que eres tú. Un fuertísimo abrazo.